Ingeniero Quillas, buenos días. Buenos días, Vicente, buenos días, Osvaldo. Me da mucho gusto poder saludar a través de esta importante emisora de Radio Sucre, pues a toda la inmensa audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Buenos días. Muchas gracias, mi querido gerente, ingeniero Gonzalo Quillas Vallejo. Mira, lo hemos llamado para preguntarle cómo está la situación hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair. Bueno, Vicente, mire, al momento la central está operando con normalidad. Vale la pena, sin embargo, señalar que parte de su infraestructura al momento está siendo sometida a actividades programadas de mantenimiento y también actividades relacionadas con la subsanación de aquellos eventos o circunstancias que fueron determinadas por la auditoría de la Contraloría General del Estado y que deben resolverse de manera satisfactoria previa a la recepción definitiva de esas instalaciones. Entonces, esa central viene operando, como digo, con normalidad. La parte de la infraestructura que está sometida a mantenimiento, pues a partir de los primeros días de agosto ya estará operativa nuevamente, con lo cual la central en su totalidad, con 1.500 megavatios de capacidad, estará disponible para seguir atendiendo la demanda del país. Y la erosión, mi querido ingeniero, la erosión regresiva del río Coca por ese sector. La erosión es un tema grave, mi estimado Vicente, es un tema muy delicado que, como sabemos, ha venido afectando la infraestructura vial, la vía de comunicación Quito-Lago Agrio, ha venido afectando también el poblado de San Luis, afectó ya el puente Ventana 2, afectó la infraestructura petrolera de Petroecuador, de OCP, y digamos, ese frente erosivo, para situarnos, Vicente, está ubicado al momento a 9 kilómetros de las obras de captación de la central Coca-Cola-Sinclair, digamos, es decir, en el lugar de la confluencia de los ríos Quijos y Salado, se forma un embalse y de ahí se toman las aguas, digamos, a través de un túnel de 25 kilómetros, aguas que servirán para ser utilizadas por las 8 turbinas de la central Coca-Cola-Sinclair. El tema es muy delicado, por esa razón ha demandado y demanda, digamos, la mayor atención del gobierno del presidente Lasso. Se lleva adelante una muy estrecha coordinación, Vicente y Osvaldo, con el ministro, digamos, Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía, con el ministro Marcelo Cabrera de METOP, con el gerente de Petroecuador, con la Secretaría General de Riesgos, de tal manera desarrollar un plan articulado, urgente, expedito, ágil, que permita mitigar los efectos de este grave problema, digamos que es un problema, digamos, vinculado a un fenómeno natural, ¿no?, denominado erosión regresiva, que se produce, Vicente, o se activa, digamos, una vez que se da, digamos, el desplome de la cascada de San Rafael. La cascada se sitúa aproximadamente a 20 kilómetros aguas abajo de las obras de captación a lo largo del río Coca, ¿no? Esto desencadena, digamos, este proceso erosivo que va avanzando aguas arriba en dirección del flujo del agua y que se activa fundamentalmente en la época de lluvias. Es decir, esto se activa cuando tenemos altas precipitaciones, cuando tenemos, digamos, altos caudales, y en ese sentido, pues, este frente erosivo lo que ocasiona es una pérdida de la estabilidad del río, también afecta a los taludes del río, ocasionando constantes desprendimientos que a su vez ocasionan otro grave problema, que es el problema de deposición de material y el problema de sedimentos aguas abajo, ¿no? Entonces la central en realidad está sometida a dos riesgos. El primero, el vinculado al frente erosivo que avanza en dirección de las obras de captación, y el segundo es que al depositarse estos materiales sobre el río Coca, aguas abajo de la cascada, hace que el nivel, digamos, del cauce del río se eleve, ¿no? Esto es lo que pasa también en los ríos de la costa. Es necesario luego, pues, optar por las acciones de dragado para evitar una afectación en la descarga de la central Coca-Cola-Sinclair. Esa es un poco la panorámica. Luego puedo mencionar con algún detalle qué obra estamos desarrollando para poder controlar este fenómeno. Así es, ingeniero, pero mire, antes de llegar a las obras, el ingeniero Gonzalo Quillas Vallejo, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador, la ciudadanía se pregunta, ¿cómo lograron realizar allí? Claro, no le corresponde a ustedes, no a gobiernos anteriores. ¿Cómo lograron realizar allí tremenda infraestructura? ¿Con estudios o sin estudios? Bueno,
como usted conoce, Vicente, digamos, la zona del río Coca y donde está ubicada no solamente la infraestructura eléctrica, sino también la infraestructura vial, la infraestructura de los poliductos, de los oleoductos, está situada en las cercanías del volcán Reventador. Entonces, esa es una zona, digamos, que tiene características especiales desde el punto de vista de riesgos volcánicos. Sin embargo, digamos, al mismo tiempo que hay esa situación, digamos, el río Coca ofrece, digamos, ventajas importantes y por eso en su momento se desarrolló este proyecto, ¿no? En esa línea, digamos, lo que yo puedo asegurar de que de las 3 obras fundamentales, 4 en realidad, que comprenden la infraestructura del complejo Coca-Cola Sinclair, esto es las obras de captación, el túnel, Vicente, que hay que imaginarse, de 26 kilómetros que digamos, atraviesa el macizo Misahuallí, digamos, conduce las aguas hasta la casa de máquinas. La casa de máquinas, imaginemos una catedral gigantesca de más de 200 metros de largo, 50 metros de alto y 25 de ancho, que alojan los 8 grupos turbina generadora. Esto hay que agregar también la subestación Rafael, que es la subestación que conecta y que permite evacuar, digamos, la generación de Coca-Cola hacia las ciudades de Quito y Guayaquil. Todos los estudios fueron realizados, Vicente, digamos, en la época de INESEL. Posteriormente, en las nuevas administraciones, se hicieron los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño, que tomaron, obviamente, digamos, en cuenta estos riesgos. Sin embargo, el tema del proceso erosivo del río Coca es un proceso único en el mundo, hay que categorizarlo de esa manera, y se produce, como digo, como consecuencia del desplome de la cascada San Rafael. Entonces, digamos, los estudios que en su momento se hicieron para poder construir la central, pues fueron los estudios indispensables, necesarios, para poder asegurar la operatividad de la central. Que posteriormente, ¿no es cierto?, se da esta situación compleja, este fenómeno natural, pues es una circunstancia, pues ya, digamos, que resulta difícil de prevenir por más estudios que se hagan, ¿no? Las compañías de seguros 817 han declarado de que no van a pagar las pólizas sobre todos estos fenómenos que se han presentado. O sea que el Estado tiene que sufragar todos estos gastos que suman casi $500 millones, ingeniero. A ver, en el caso de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Vicente, y para poner en el contexto necesario, SELEC tiene 41 centrales eléctricas, 14 hidroeléctricas, 27 termoeléctricas, 69 subestaciones, 6.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 4.500 kilómetros de fibra óptica. Todos los activos de SELEC están, Vicente, asegurados, en este caso con Seguro Sucre, y por un valor aproximadamente de $16.000 millones. Eso es el valor asegurable de los activos de SELEC, cuyos valores, digamos, a su vez de los activos, se ubican en valores superiores a los $12.000 millones. Todos esos activos tienen seguro, tienen la cobertura necesaria, cubiertos a través de la pólizas multirriesgos de responsabilidad civil, de asalto, de robo, etcétera, tanto en la parte de generación, transmisión, digamos, como de ramos generales. Sin embargo, lo que ha ocurrido, Vicente, es que el asegurador, ante la presencia de un fenómeno que ya tiene evidencias de estar allí, no es un evento inesperado que está por venir, no. Entonces, por esa razón no resulta asegurable, digamos, una eventual afectación a alguno de los activos de SELEC, digamos, como resultado del proceso erosivo del río Coca. Por eso es muy importante, digamos, las obras que viene desplegando la Corporación Eléctrica del Ecuador para ralentizar o minimizar la posibilidad de una eventual afectación a las instalaciones, bien sea de la central o bien sea de las obras de captación. En este caso, 819, en este caso el Coca-Cola definitivamente no paga nada, ningún seguro ante todos los problemas que se están presentando y que tienen que solucionar. Bueno, mire, al momento ningún activo de Coca-Cola Sinclair ha sido afectado, Vicente. Los activos que han sido afectados son la vía, Quito Lago Agrio, han sido afectados, digamos, el poblado de San Luis, ha afectado, digamos, la infraestructura petrolera, ha sido afectado el puente Ventana 2,
pero en realidad de la infraestructura propia de SELEC, ventajosamente hasta la fecha, no ha sido afectado, digamos, salvo alguna indisponibilidad momentánea de la central como resultado de altos caudales o como resultado de algún desprendimiento de los taludes que ha ocasionado, digamos, algún represamiento momentáneo del río. En esa línea estamos, Vicente, y por eso insisto, las medidas preventivas, las medidas correctivas, las obras provisionales que van a permitir justamente defender esta infraestructura que es de todos los ecuatorianos, ¿no? Bueno, está clara la figura, tiene razón. Si no ha tocado a la central hidroeléctrica, no tiene ningún seguro que responder absolutamente nada. Tiene usted toda la razón en ese sentido. Ahora, ingeniero, estamos conversando con el ingeniero Gonzalo Quillas Vallejo, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Con todo este panorama que se presenta, ¿la generación de energía eléctrica está garantizada para todo el país o puede tener problemas en el futuro? Bueno, en ese sentido, Vicente, digamos, justamente SELEC tiene un parque generador de 6.400 megavatios. Esas 41 centrales representan 6.400 megavatios de capacidad instalada. SELEC atiende el 90% de la demanda de generación del país. Entonces, en esa línea hemos emprendido, no de ahora, sino desde el año pasado, un agresivo plan, Vicente, de recuperación del parque termoeléctrico que permite estar disponible a su máxima capacidad en el supuesto no consentido por ahora de que, digamos, pudieran afectarse las obras de infraestructura de la central y eventualmente causar su indisponibilidad. Es decir, SELEC y el sector eléctrico nacional se prepara, como debe ser, mediante un plan de contingencia ante el peor escenario probable. Eso puede pasar en 6 meses, puede pasar en 2 años, puede pasar en 10 años, o puede que no pase nunca, Vicente, porque está sujeto a una serie de fenómenos. El tema de qué características tienen los inviernos, cuáles son las características morfológicas del lecho del río. Hay la expectativa de que podamos encontrar roca que va a permitir justamente presentar como una suerte de defensa natural al avance de la erosión regresiva. Pero, como digo, en esa línea no podemos correr ningún riesgo y todo el parque termoeléctrico de SELEC y el parque también de generación hidroeléctrico, todo el resto de centrales, llámese Mamuriacu, llámese Agoyán, llámese Paute, Sopladora, Molino, Mina San Francisco del Citanizagua, Daule Peripa, etcétera, obviamente están todas siendo sometidas a todos los ajustes operativos de mantenimiento, adquisición de repuestos, personal, es decir, a un plan de alistamiento que nos permita enfrentar con solvencia esta eventual situación, ¿no? Esto se lo hace obviamente con la autoridad operativa a nivel nacional, que es el Centro Nacional de Control de Energía, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Así que en esa línea, pues, claro, digamos, el riesgo es mínimo, digamos, de una eventual situación de indisponibilidad o afectación al normal suministro de energía eléctrica al país, ¿no? Es decir, más bien debería ponerlo en positivo, la ciudadanía puede estar tranquila porque el país cuenta con la capacidad de generación suficiente para hacer frente a esta eventual indisponibilidad. 6.400 megavatios, 824 RT4, instalados en el país. De eso significa el 100% de energía instalada en el país. ¿Qué consumo tiene el país en general, en porcentaje? La demanda del país, Vicente, se sitúa en aproximadamente 4.000 megavatios en términos de potencia, ¿no? Pero claro, cuando uno quiere garantizar el abastecimiento eléctrico, no solamente se habla de la capacidad instalada, sino de la capacidad que tienen esas centrales para producir energía eléctrica, ¿no? Entonces hay que siempre tener en cuenta los dos parámetros, la capacidad instalada en megavatios y, digamos, la capacidad que tienen esas centrales para producir electricidad medida en kilovatios hora, ¿no? Entonces la demanda del país se puede aproximadamente, digamos, 4.000 megavatios, ¿no es cierto?, de potencia en las horas de máxima demanda, y la demanda energética anual se sitúa en aproximadamente 26.000 gigavatios hora, ¿no? Lo que ahora se llama ya 26 teravatios hora. Esa es la demanda nacional que puede ser suplida, como digo, por las actuales instalaciones que dispone no solamente SELEC, Vicente, aquí es importante su consulta, porque también el parque termoeléctrico o hidroeléctrico privado
también tendrá que estar a punto para, digamos, estar preparado ante una eventualidad como la que estamos analizando. Qué bien, ingeniero, todos estos datos que son claros definitivamente y que la ciudadanía no lo conocemos, ¿no? Ahora, una pregunta, ingeniero, 825. Hay un porcentaje bastante importante de generación de energía hidroeléctrica. ¿Por qué el kilovatio hora es tan caro? ¿Por qué el residencial es tan elevado? Por acá en la costa nos llega hasta 70 centavos y mucho más que 70 centavos. Más de $1 el kilovatio hora comercial, a través de la tabla que conocemos. Perdón, el residencial. El comercial no. Comercial está entre 9 centavos del industrial. ¿Por qué tanto el residencial, más que todo en la costa, que se necesita tanta aire acondicionado, mi querido ingeniero? Bueno, a ver, quizás para complementar la consulta previa también vale la pena indicar, Vicente, que en los próximos 12 meses estará ya operativa la central Toachi-Pilatón. Toachi-Pilatón es un proyecto que en realidad tiene 2 centrales y significará un nuevo aporte de generación hidroeléctrica de 254 megavatios, con la importancia de que al estar ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, esta generación pues no sigue el régimen de lluvias del resto de centrales que están ubicadas en la cuenca amazónica. En consecuencia, cuando allá hay verano y digamos hay poca agua, pues la central acá, digamos, estará generando a plena capacidad. Así que esa es una buena noticia también, Vicente, que vale la pena resaltarla y que va en la línea de reforzar, digamos, el plan de alistamiento al que hacía referencia. El tema de las tarifas obviamente corresponde a la Agencia de Regulación y Control, al Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, lo que yo puedo señalar, Vicente, que la tarifa tiene 3 componentes que es importante que la ciudadanía conozca, porque a veces inclusive se confunde y se compara el precio de venta a Colombia con el precio de la tarifa, lo cual, digamos, no es un análisis correcto. La tarifa al consumidor final, como lo es usted, como lo soy yo, tiene 3 componentes, Vicente. El costo de generar un kilovatio hora, tiene un componente del costo de transmitir ese kilovatio hora desde la central Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, hasta Guayaquil, a través del sistema de 500.000 voltios. Hay alguna infraestructura que vale $800 millones que debe ser operada y mantenida. Entonces ahí hay un costo que también obviamente debe ser reconocido en la tarifa. Y finalmente el costo de la distribución y comercialización. Más o menos, para tener una idea, el costo de generación se sitúa en 3.5 centavos por kilovatio hora, el costo de la distribución un poco más de 4 centavos y el costo de la transmisión aproximadamente $1 para dar lo que usted dice, aproximadamente 9 centavos de dólar. Vicente, nosotros debemos señalar con toda entereza que esas tarifas son de las más baratas de Sudamérica, probablemente la segunda o tercera más baratas de Sudamérica. Vale la pena allí indicar, Vicente, y esto es importante, que la ciudadanía a través de este prestigioso medio de comunicación conozca. Esa tarifa que está vigente ahora no considera, Vicente, lo que debería reconocer en otras circunstancias. Esto es la recuperación de la inversión y los costos financieros. Por ejemplo, de la central Coca-Cola Sinclair, que vale $3.000 millones. Entonces, esa tarifa, digamos, es una tarifa, yo diría, razonable, digamos, a las circunstancias y condiciones del país. Probablemente los problemas que se dan están vinculados a otro tipo de problemática, la medición inadecuada de los medidores, la estimación de las lecturas, el no poder tener medidores inteligentes, el, digamos, no tener todavía un plan de eficiencia energética que nos permita manejar adecuadamente los electrodomésticos. Entonces, en esa línea es necesario, digamos, toda una confluencia de factores, partiendo desde el cliente como elemento fundamental de este servicio público de electricidad, también vaya de la mano con las empresas de distribución, fundamentalmente en mejorar sus capacidades tecnológicas, tener certezas casi absoluta en la exactitud de los medidores, en que esos medidores también se utilicen, digamos, equipos modernos como son los medidores AMI, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Ese sería un poquito, digamos, sin ser mi campo de responsabilidad, Vicente, algunas líneas de comentarios y de pensamiento respecto al tema de tarifas eléctricas. Es verdad, ingeniero Quillas, pero hay una diferencia entre sierra y costa, ¿no? Hablamos del residencial, de la tarifa residencial. 1.500 kilovatios hora al mes, le sube una barbaridad, dependiendo de la tabla, 500, 1.000, 1.500, y de ahí hacia adelante.
entre la sierra y la costa es diferente. La costa utilizamos aire acondicionado más que todo en la época caliente. En la sierra no se utiliza casi nunca el aire. Entonces no hay esa diferencia. ¿Qué hacer por allí? Bueno, y digamos, yo creo que habrá que hacer, digamos, probablemente algunos ajustes que vayan en la línea, por ejemplo, de esta nueva realidad, Vicente, que es la realidad de la pandemia. Ahora trabajamos más en casa, consumimos más electricidad, consumimos más internet, vamos menos a la oficina de manera presencial. Entonces, probablemente las autoridades que tienen directa relación con esta problemática tomarán cartas en el asunto para poder, digamos, adecuar los cambios en el comportamiento de vida de la ciudadanía, pues, digamos, al pliego tarifario y a las tendencias del consumo, como usted bien indica, ¿no? Ingeniero Uquillas, faltan 29 minutos para las 9 de la mañana. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas. Economista, por favor. Gracias, licenciado. Ingeniero Uquillas, saludos cordiales. No es su campo y usted ha dado una explicación desde todo punto de vista razonable. Ya nosotros acá en la costa vamos a creer que el problema de las tarifas resultan de medidores defectuosos o de muy malos lectores de medidores. Ahí vamos a concluir aparentemente en ese tema. Ingeniero, ilústrenos, ¿qué significa el desplome de la cascada de San Rafael y desde cuándo se presenta esta circunstancia que alimenta esta erosión regresiva del río Coca? Gracias, Osvaldo, un cordial saludo. El problema de la erosión de la cascada de San Rafael, la cascada más alta del país, ¿no es cierto?, aproximadamente 150 metros, digamos, se venía gestando, pues obviamente desde tiempos inmemoriales, por decir algo. Recuerde usted que la última erupción, digamos, grande del volcán Reventador es de hace 19.000 años aproximadamente. Toda esa historia sismológica, geológica, pues es conocida. Entonces, al ser un salto de agua tan grande de 150 metros, Osvaldo, se va socavando la superficie inferior de la cascada, que da como resultado, luego de algunos decenas o cientos de años, pues ese proceso erosivo de las bases de la cascada. El fenómeno del desplome se produce el 2 de febrero del año pasado, Osvaldo, digamos, cuando el cauce del río, en lugar de pasar por el arco, ¿no es cierto?, de 150 metros, comienza, digamos, más bien a través de un socavón, de un sifón de agua que se produce en el lado izquierdo del río, digamos, a pasar el agua de su cauce y su flujo natural por debajo de este arco. Entonces, eso ocasiona justamente, digamos, el colapso de la cascada San Rafael. Al ocurrir esa cascada, pues recuerde que antes el río pasaba por encima de este macizo rocoso, que es la formación natural por la cual se forma la cascada. Al ya dejar de pasar el agua por encima de esa formación rocosa, pues el río entra en una fase de inestabilidad, ¿no es cierto?, que está básicamente caracterizada pues por una regresión de la cascada, que obviamente ya quedó inutilizada, si cabe el término, y el proceso erosivo aguas arriba, digamos, del río Coca, y también de los taludes laterales, que a su vez ocasionan, Osvaldo, lo que ya señalaba, desprendimiento de materiales, aludes, represamiento del río, que a su vez causan otro problema, que es la sedimentación aguas abajo de la cascada. En definitiva, este problema de erosión regresiva, como digo, se activa por los altos caudales, por esta fase de inestabilidad del río motivada por el desplome de la cascada San Rafael, y lo que está pasando es que el río busca un nuevo punto de equilibrio a través de lo que se conoce como la pendiente de equilibrio del río Coca, y lo que esperamos a través de las simulaciones y de los estudios es que ese pendiente de equilibrio sea lo suficientemente adecuada para evitar, digamos, un alcance, ¿verdad?, que podría socavar las bases de las obras de captación de la central Coca-Cola Central. Usted, como ingeniero y en su experticia, ¿consideraría que ese equilibrio del cual habla del cauce del río Coca lo lograría antes de estos 9 kilómetros que están separando a la central de el momento de mayor riesgo que presenta el río en estos momentos, ingeniero?
Sí, Osvaldo, mire, nosotros desde el primer momento, 2 de febrero, SELEC desarrolló una serie de obras emergentes. Esto es la ubicación en ciertas ubicaciones del cauce del río, ¿no es cierto? Se ubicaron diques de contenedores, se implementaron diques de enrocado, que no son otra cosa que muros transversales, que tienen como objetivo fundamental algo que suena bien sencillo, pero difícil de lograr, que es disminuir la fuerza y la energía del río. Recuerden que el río Coca es un río de montaña caudaloso, ¿no es cierto?, que puede llegar a tener, Osvaldo, caudales de 2.100 metros cúbicos, lo hemos tenido este mes de mayo. Para tener una idea para los amigos y ciudadanos de Guayaquil, el caudal medio del río Guayas es 1.200 metros. Compare usted con un río de montaña que baja embravecido 2.100 metros cúbicos por segundo. Entonces, resulta realmente titánico el poder desarrollar ahí las obras para poder ralentizar y detener aquello. Sin embargo, eso no ha sido suficiente, Osvaldo, porque esas obras han funcionado y han funcionado bien para caudales menores a 1.000 metros cúbicos. Pero en la época lluviosa, como la que estamos ahora, que básicamente se inicia el mes de abril hasta el mes de septiembre, podemos tener caudales, como digo, superiores a 2.000 metros cúbicos. Entonces, en esa línea, SELEC contrató los diseños de lo que llamamos, pues, estas obras provisionales definitivas, que consisten en ubicar toda una infraestructura de defensa 1.2 kilómetros aguas abajo de las obras de captación, y que consisten básicamente, Osvaldo, en 14 pantallas. La primera de ellas, que vamos a construir este mismo año, es una pantalla de pilotes ubicados transversalmente, digamos, al lecho del río, con pilotes de hormigón armado con revestimiento de acero de 23 metros de longitud, que significará, pues, el tener esta línea de defensa, digamos, contra el fenómeno erosivo. Pero eso no es suficiente y, consecuentemente, posteriormente se implementarán 13 pantallas, ¿verdad?, utilizando la técnica de jet grouting, que es una técnica de inyección, ¿verdad?, que permite desagregar el material del río y al mismo tiempo mezclarlo con lechada de cemento para ir generando una suerte de columnas de cemento armado, de hormigón armado, que, digamos, dispuestas cada 40 metros, van a ser, digamos, esta línea de defensa que aspiramos que sirva y sea suficiente para detener el proceso erosivo y evitar la afectación a las obras de captación. Esto tiene un costo superior a los 100 millones de dólares, demanda, digamos, probablemente 24 meses de construcción. Entonces, la parte fundamental, como usted decía, Osvaldo, es tener la ventana de tiempo para implementar las obras, porque hay que desviar parte del río para poder en el otro lado, en la otra margen del río, el poder desarrollar toda esta infraestructura, ¿no es cierto?, que es altamente compleja. Para tener una idea, digamos, en estas pantallas utilizaremos aproximadamente 4.5 millones de kilogramos de acero y utilizaremos aproximadamente 65,000 metros cúbicos de hormigón armado. Entonces son obras gigantescas que no tienen parangón en el Ecuador y, digamos, probablemente en el mundo por lo único de este fenómeno erosivo, ¿no? Por cuestión de tiempo, ingeniero Uquillas, dos preguntas en una. Los recursos, el financiamiento para estas obras emergentes están asegurados. La otra, seguimos en capacidad de exportación de energía, lo estábamos haciendo para Colombia y Perú. ¿Continuamos en esa línea o no, ingeniero Uquillas? Muchísimas gracias de mi parte. Gracias, Osvaldo. Pues a ver, en el tema de los recursos, sí, esto se financia con recursos propios de SELEC, propios de la corporación. Hay que recordar que SELEC es una empresa, consecuentemente tiene que tener la capacidad financiera para generar los recursos para poder financiar esas obras. Y respecto al tema de exportación, pues lo hemos venido haciendo durante varios meses de este año. Al momento no estamos exportando, no porque, digamos, no queramos exportar, sino porque los precios, digamos, de exportación a Colombia, que son con precios de oportunidad, pues no permiten hacer la casación de esta transacción, digamos, y activar esa exportación. Estamos trabajando de manera intensa, Osvaldo, para poder firmar contratos de exportación de energía a Colombia, que no sean solamente estas ventas puntuales, periódicas, sino más bien contratos de largo plazo. Así que eso merece nuestro mayor interés porque significará ingresos de divisas para SELEC y para el país. La última pregunta, ingeniero, si nos permite. Ingeniero, si nos permite, la última pregunta.
20 para las 9. Miren, el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización Legislativa sobre los problemas presentados en la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, con una corrupción progresiva y una erosión regresiva, dice. Según el examen especial de Contraloría, se han identificado unas 7.000 fisuras, pero lo más grave es que muchas no se pueden reparar cuando vinieron los materiales chinos con fallas de origen. Villavicencio hace un llamado al presidente Lazo que no reciba finalmente esta obra en el 2022. Y si algún ministro de Energía firma alguna carta de recepción, que mejor se ponga un traje naranja. Anuncia que se llamará la Comisión de Fiscalización a Conto Patiño y Lenín Moreno por sospechas de soborno, ahora que ya no se escudan en el poder. La empresa Sinohidro es sospechosa de financiar las campañas electorales de Rafael Correa y Lenín Moreno. Bueno, eso es político. Sobre lo técnico, ¿qué hay de verdad, mi querido ingeniero Uquillas, de lo que dice el asambleísta? Bueno, muy respetables las declaraciones del asambleísta, pues que ocupa una posición muy importante y relevante, digamos, que es presidir la Comisión de Fiscalización. Nosotros, como CELEC y Sector Eléctrico, lo que haremos es siempre coordinar, articular todas las acciones para que toda la información disponible, las visitas a campo, las verificaciones a que hubiera lugar, pues estén a disposición de los señores miembros de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, dado que hay un contrato, ¿no es cierto?, vigente entre Sinohidro y CELEC, es nuestra obligación seguir adelante, digamos, en la subsanación de los temas pendientes y de manera particular lo que señala el asambleísta, esto es, digamos, el tema de la reparación de los distribuidores. Lo que puede tener certeza y seguridad la ciudadanía es que no recibiremos esa central si no están debidamente subsanados y de manera satisfactoria para CELEC todos los temas que estén pendientes, ¿no? Independientemente de la fecha programada, que como bien se dice, en principio está fijada para finales del año 2022, pero el principio fundamental es que todos los temas pendientes deben ser subsanados satisfactoriamente, verificados antes de cualquier recepción definitiva de esas instalaciones. ¿Es verdad las 7.000 fisuras que habla el asambleísta Villavicencio de parte del material chino? Yo entiendo, Vicente, que eso determinó el informe de Contraloría General del Estado, ¿no? Lo que sería, digamos, adecuado, me permito a través de este prestigioso medio, efectuar una cordial invitación para que la Comisión de Fiscalización visite justamente la central Coca-Cola Sinclair, pueda verificar su operatividad y pueda también verificar cómo avanzan la subsanación de todos estos temas, entre otros los de las fisuras, la reparación de los distribuidores y otros temas que están pendientes. Ok, ingeniero, queda en pie esa invitación para la comisión de fiscalización. Ahora sí, le agradecemos infinitamente, ingeniero Gonzalo Uquillas. Realmente ha sido importantísimo escucharlo. Muchas cosas que no conocíamos nos las ha hecho conocer con detalles y eso es importante y faltan muchas más. Le agradecemos mucho nos haya atendido, ingeniero Uquillas. Muchísimas gracias, Vicente. Osvaldo, siempre a la orden. Un cordial saludo.